buenas tardes, distinguidas autoridades universitarias, distinguidos participantes a este encuentro científico. Es realmente muy satisfactorio que nuestra universidad sea sede de eventos como estos, lo decíamos el día de ayer. Voy a exponer sobre el proceso de construcción del dato del Observatorio de la Violencia que se creó en el año 2006 y cómo fuimos nosotros sintiendo la necesidad de la georreferenciación, sobre todo si queríamos orientar la información a la propuesta y la aprobación de políticas públicas. Cuando comenzamos desde la universidad y fundamentalmente en la carrera de Sociología, nos interesamos por ver cómo los índices de violencia y criminalidad en el país iban en aumento. Recién se habían firmado los acuerdos de paz en Centroamérica, los acuerdos en Nicaragua, en El Salvador, de un conflicto que Honduras, sin ser parte, se miró muy impactada, pero empezábamos a ver en el año 92 un comportamiento que se marcaban dos elementos básicos, y el tráfico de armas en la región y los crímenes que ya apuntaban con alguna preocupación. El primer artículo lo publicamos en la revista de Sociología en el año de 1992. Luego, a partir del 98, comienza en el país una reforma policial y un equipo de sociólogos con la inquietud académica empezamos a dar seguimiento a ese proceso de reforma de la policía y del sistema de seguridad pública. Pero no sucedía que cuando participábamos en eventos internacionales o nacionales, dependiendo de la fuente que consultábamos, así eran los índices de homicidios y muertes violentas que había en el país. No había un sistema nacional de información. Habían tres fuentes, básicamente la policía preventiva, la policía de investigación y medicina forense. Entonces, quien exponía de primero en el evento tenía que ver sus cifras y cómo no quedar con unas cifras diferentes si hablábamos del mismo país. De ahí vimos la necesidad de homologar las categorías de análisis y comenzamos un proceso de homologación de categorías, porque resulta que la policía usaba categorías jurídicas y la policía no tiene competencias para calificar el hecho. Usaba, digamos, las categorías de homicidio, homicidio simple, culposo, asesinato, parricidio, de acuerdo al criterio de quien recibía la denuncia. Entonces nos decidimos por una única categoría, que es homicidio, muerte violenta provocada de forma intencional por un agresor, homicidio, y sacamos las muertes por hechos de tránsito, porque como el interés que teníamos era realmente del diseño de políticas públicas, teníamos que tener una diferencia muy rigurosa en las categorías que estábamos empleando para identificar y calificar los hechos. Fuimos revisando las fuentes, las tres fuentes de información, la fuente forense, que es una fuente médico-legal, y la fuente policial en sus dos líneas de investigación y de denuncia, que es la policía preventiva. Y tuvimos el acompañamiento de las tres instituciones, la buena voluntad, y sí pudimos homologar categorías y definir criterios para construir las tipologías de los delitos. Así, ya en el año 2006, este trabajo lo comenzamos en el 2003, aquí está parte del equipo del Observatorio de la Violencia, y ya en el año 2006 pudimos publicar el primer boletín con años del 2005. Pero no era suficiente, porque en la medida que se va construyendo información y se va generando conocimiento, van surgiendo preguntas. Entonces, el observatorio
surge con la necesidad de sistematizar información, de clasificar, analizar y construir conocimiento sobre muertes violentas y no intencionales. Una muerte violenta puede ser intencional y no intencional. Una caída es una muerte violenta, pero es no intencional. No es un homicidio, es una muerte violenta no intencional. Entonces ahí fuimos diferenciando todas estas categorías, digamos, lesiones personales, maltrato a la mujer, menores, abuso sexual, incidencia, digamos, delictiva y registro balístico. Debo decirles que la información básicamente no existía de manera, digamos, digitalizada, estaba en los registros manuales de la policía, pero sí tuvimos mucha apertura, probablemente porque éramos la universidad, sí tuvimos mucha apertura a todos los archivos y pudimos clasificar la información e ir diferenciando, inclusive les construimos a la policía las bases de datos sobre los cuales ellos deberían de registrar la información. Luego nosotros comenzamos a ver, bueno, pero el país no es igual. Se habla de Honduras es un país violento, pero no es igual el país. Tiene diferencias entre regiones y nos propusimos la pregunta, ¿qué sucede en las regiones? ¿Cuáles son los departamentos que tienen las mayores incidencias delictivas? Hasta este momento hacíamos los procesos, digamos, digitales, pero manuales en cierta forma, porque hacíamos un conteo de los casos en una base de Excel y ahí nosotros decíamos, bueno, los homicidios en el departamento de Cortés, en el departamento de Colón, que son los dos que están frente al Atlántico, del centro de Francisco Morazán y en la región, digamos, occidental, Copán. ¿Qué pasa en Copán? Esa era una de las preguntas que nos hacíamos. ¿Qué pasa en Copán? Que siendo una región apacible, aislada del país, ya desde el año 2005 tenía índices preocupantes, 2006 el segundo, y vimos que la franja noroccidental se iba extendiendo y obviamente ahí siempre continuábamos nosotros con conteos manuales, no hablábamos todavía de georreferenciar. Se fue ensanchando y fuimos viendo cómo otros departamentos se iba ampliando todo este drama del país y así entonces un poco queríamos llamar la atención en este momento de la urgente necesidad de concentrar políticas públicas en los departamentos que estaban mucho más comprometidos con la violencia criminal. Aquí tenemos, cuando comenzamos ya con la georreferenciación, ya se comenzó a usar los sistemas de información geográfica y esto nos fue ayudando a ir conociendo mucho más el país e ir determinando con mayor especificidad las víctimas, las regiones, los municipios, todo eso con la necesidad de incidir en políticas públicas y llegamos a la construcción de este siguiente mapa, que aquí estamos hablando ya de las tasas de homicidio por municipio. Llegamos a una municipalización del conocimiento de la violencia y todo ello porque le queríamos decir a la policía, ustedes necesitan concentrar sus esfuerzos de prevención y de investigación criminal, igual a la Fiscalía, en aquellos municipios mucho más comprometidos. No tiene sentido que estén enviando, digamos, los recursos a zonas que los controles que se requieren son menores. Era, digamos, un afán de que la universidad mantuviera un diálogo permanente con la policía para ir diciéndolo, aquí están los puntos, aquí están las alertas, aquí están los problemas y hacia aquí deben orientarse. Debemos decirle que nos reunimos muchísimas veces con los directores de la policía, con los ministros, nos hemos reunido con todos los secretarios de Estado en materia de seguridad, desde el señor Oscar Álvarez en el periodo del presidente Maduro y los ministros subsiguientes. Siempre hubo reuniones, siempre les trasladamos la información y algunas veces inclusive nos pedían que nos reuniéramos con los directores regionales de la policía para que les trasladáramos la información que estábamos trabajando.
pero continuamos sintiendo necesidades muy específicas de información mucho más detallada, y para eso continuamos con los esfuerzos de georreferenciación, y tenemos el mapa siguiente, que estamos hablando de homicidios de mujeres. Este es el mapa donde los puntos rojos es donde hay más muerte de mujeres. ¿Por qué teníamos esa preocupación? Porque fuimos viendo también en el observatorio, fuimos observando la muerte de mujeres, y de las lecturas que hacíamos de los casos podíamos determinar que no todo el comportamiento o los móviles podían ser iguales. Para el caso, en algunos casos aparecían con alguna claridad los temas de violencia de género entre pareja. Eran claros por el entorno, pero luego empezamos a ver otros casos donde mujeres que sus compañeros sentimentales estaban guardando prisión, iban al centro penal y eran asesinadas posteriormente. O mujeres que después de ser violentadas sexualmente eran asesinadas. Entonces, fuimos sintiendo la necesidad de georreferenciar el tema, igual para concentrar esfuerzos. Esfuerzos de atención, tanto como víctimas aún con vida, víctimas de sus parejas, víctimas de otros entornos, como ya víctimas una vez que los hechos lamentablemente en muchos casos se habían consumado. Entonces, ¿por qué es importante georreferenciar el tema de la violencia contra las mujeres? Porque el esfuerzo de la Fiscalía de la Mujer es un esfuerzo que tiene que estar concentrado en esas regiones donde la georreferenciación nos mandaba a decir, aquí hay un problema. El tema de poder capacitar a la policía también que recibía la denuncia, porque a veces cuando la mujer víctima de relación de pareja llega a la policía más bien o duda de la denuncia, o también recibe maltrato, cuando el peor de los casos, maltrato en el trato, valga la redundancia, o sencillamente indiferencia. Entonces, nosotros mirábamos la necesidad, digamos, de georreferenciar. En este caso, nos ayudaba fundamentalmente a que el Estado concentrara esfuerzos significativos en temas de fiscalía, en temas de psicólogos que pudieran trabajar el tema con las mujeres, y también el tema de la investigación criminal. Eso era decir, aquí hay un problema y el Estado tiene que concentrar en estos espacios específicamente todo un equipo de atención. Y eso es la ventaja de poder definir con claridad y obviamente que estos sistemas de información nos fueron contribuyendo mucho a poder trasladar información a quienes tomaban decisiones. Cuando revisábamos nosotros los expedientes de violencia doméstica y violencia intrafamiliar, tuvimos acceso a dos fuentes de información: la policía criminal, la policía de investigación criminal y la Fiscalía de la Mujer. La información que tenía mucho más riqueza, digamos, antropológica, cultural, es la información que tiene la policía. Eso nos pareció realmente sorprendente, porque sobre todo en las comunidades pequeñas, en las comunidades, digamos, rurales, habían relatos muy extensos de esa compleja relación sociocultural familiar que atraviesa estos problemas de violencia en la familia y en la pareja. Y ahí nosotros veíamos una oportunidad para estudios antropológicos, porque no era lo mismo la violencia de género, pero sobre todo cómo la familia reacciona y cómo la familia arropa a la víctima o la desprotege. Es muy diferente el comportamiento familiar en el occidente de Honduras que en la región central o en Olancho, ¿verdad? Ahí hay patrones culturales de una diversidad y de una riqueza como objeto de estudio que bien vale penetrarse en esos expedientes, a veces abundantes en una riqueza de información,
¿Qué pasa con la Fiscalía? Probablemente por el volumen de trabajo o por otras razones, ya tienen un formato para denuncia. Ahí se pregunta solo lo que le interesa al investigador, un formato con una línea para responder o con la mitad de un renglón, etcétera. Entonces, es más para conteo de datos, pero no para estudios de orden antropológico y cultural. Y por lo tanto, pienso que todavía hay una fuente ahí importantísima de información. Empezamos a ver también en el observatorio otro dato importante, que era las muertes por eventos de tránsito. Aquí tenemos el mapa de la muerte por eventos de tránsito, y ahí realmente nos empezamos a preguntar varias cosas. En un principio, antes de tener los sistemas de información geográfica, pues era por la lectura del levantamiento de las víctimas, donde sucedía, fuimos encontrando los bulevares, fuimos viendo algunos casos que nos parecían dudosos. Para el caso, dos datos que les quiero trasladar, que nos generaron duda desde un comienzo. Cuando revisábamos nosotros las muertes, aparecía como hora de muerte en el segundo cuadrante de la mañana, entre 6 y 12 de la mañana. Y nos preguntábamos, pero ¿qué patrón de homicidios tan raro que 10 de la mañana aparece registrada hora de muerte? ¿Verdad? Y empezamos a penetrarnos en los archivos, y es que el registrador, digamos, confundía hora del hecho con hora de la denuncia. Entonces, ese es un dato importante, porque si uno quiere impulsar políticas públicas y dice los homicidios son a las 10 de la mañana, ¿verdad? Muy raro, ¿verdad? Y otro dato entonces allí tuvimos que ir a la policía y empezar procesos de capacitación con la policía. Y otro tema también que nos pareció muy dudoso es que decía, lugar de muerte, hospital-escuela. Hospital-escuela, pero ¿qué pasa en el hospital? ¿Verdad? Y nos fuimos al hospital a observar el hospital. ¿Será que los atropellan? ¿Será que ahí, digamos, qué pasa? No, el registrador confundía el lugar del hecho con el lugar del deceso. Muchas víctimas eran trasladadas y fallecían en el hospital, en la camilla, en la emergencia, en la recuperación, en sala de cirugía, etcétera, ¿no? Entonces, ese fue el trabajo que tuvimos que ir haciendo con los registrados, ir precisando el dato, e igual nos pasaba en tránsito. Porque decía, muerte por tránsito. Pero hay varias formas. Por atropellamiento, porque tuvo un desperfecto el vehículo, por colisión, por caída, etcétera. Entonces tuvimos que ir determinando qué pasaba en tránsito, porque no es lo mismo una política que evite los atropellos a una política que pueda evitar una colisión en tránsito. Es totalmente diferente. En el caso de los atropellos, algo más dramático todavía fue que la barra, obviamente, las barras muy elevadas en las primeras edades, pero también en las edades adultas. Mucha muerte de menores, luego se estabilizaba en las edades de juventud y volvía a elevarse después de los 60 años. Empezamos con los gobiernos locales a trabajar los temas, luego los atropellamientos también en las aceras. Los vendedores se han tomado las aceras de la ciudad, entonces la gente camina por la calle, se baja porque está tomada la acera y ahí hay problemas de atropellamientos. Es diferente las políticas si se quieren evitar
las muertes en tránsito, y había que ir también trabajando los lugares donde se producían estas muertes. Nos reunimos con los alcaldes de Tegucigalpa, estoy hablando de unos años atrás, de San Pedro Sula, pero a veces los gobiernos locales no toman medidas porque creen que son impopulares. Entonces, desalojar vendedores, o también los vehículos se estacionan en las aceras. Entonces, el peatón fue perdiendo el espacio para caminar en la ciudad. Y ese es un problema del transporte público. Entonces, había que hacer un trabajo con el transporte público para que fueran también viendo el problema. Les sugerimos los puentes peatonales, pero los que hicieron no funcionan. Y no funcionan porque hicieron gradas. Les dijimos que fueran con rampa, porque las gradas son de unas dimensiones bastante incómodas para los mayores, no las suben. Un mayor no sube las gradas que están en los peatonales, en los bulevares de Tegucigalpa, por eso siguen siendo víctimas. Entonces, pero sí había necesidad de poder identificar. Luego también empezamos a ver otros problemas de unas muertes tan lamentables, tan dolorosas, como de unos jóvenes que murieron por inmersión en unas pozas, en unos arroyos cerca de Tegucigalpa, porque no había un rótulo que dijera que ahí no podían entrar, porque la profundidad era tal, ¿no? Y creemos que ese es un compromiso de los gobiernos locales. El gobierno local debe tener ese compromiso con los ciudadanos. Entonces, igual fuimos identificando esos lugares de riesgo para la población para que se pudiera hacer algo en materia de prevención. El siguiente mapa, estamos hablando del tema de suicidios. Ese ha sido un tema que igual el observatorio lo ha impactado mucho, y hicimos estudios, inclusive tuvimos unos cursos allá por el 2007, donde estuvieron médicos forenses y tomaron el tema de suicidio como su objeto de investigación para su diplomado, porque aquí hay varias cosas. El suicidio en adolescentes es muy alto, y había que entrar más a saber qué está pasando con los jóvenes. Porque, claro, a los forenses ya les toca pues el reconocimiento, pero cuando íbamos al hospital también había el intento de suicidio con daños graves también a la salud, ¿verdad? Y a veces daños irreversibles, ¿verdad? Entonces, este tema para nosotros, este tema especialmente con la juventud, es un tema que debe de investigarse, sobre todo porque creemos que hay mucho impacto por la salud sexual y reproductiva. Un tema que el país no ha querido entrar a investigar y que básicamente se maneja entre la presión y el dogma. La presión de los grupos más ortodoxos o de las iglesias, el dogma religioso, pero no ha habido realmente la penetración a este problema, que sí está arrojando un número de víctimas muy importante entre los jóvenes, y que debería ser objeto de estos estudios mucho más puntuales. El siguiente gráfico, bueno, aquí estamos los suicidios por grupos de edad, la tendencia. Miren la tragedia de los jóvenes, siempre más hombres que mujeres, por alguna razón pasa eso, pero esa es una tendencia, se repite el patrón realmente, digamos, a nivel internacional, más suicidios de hombres, y en más
temprana edad, fuimos viendo también cómo el suicidio empezaba a aparecer en comunidades muy rurales, cuando supuestamente hay menos impacto en las comunidades rurales. La siguiente gráfica, aquí estamos hablando de muertes, de homicidios de niños y niñas. Igual, mucho más focalizado en zonas donde está más presente el crimen de más alto perfil. Y tiene que ver esto sobre todo con las masacres recientes. Hasta hace unos años, estas muertes violentas donde mueren más de 3 personas, que ya es una masacre, ya es definida como una masacre, si habían niños, parecía que habían ciertos códigos que se han ido perdiendo entre ellos, y hoy realmente no importa si hay niños, y mucho más niños están muriendo en escenarios donde aparentemente el objetivo son los adultos por algún tipo de problemas. Entonces, ahí también nosotros vemos bastante focalizado que la Fiscalía de la Niñez debe tener unas unidades de investigación especiales, porque hasta ahora ese tema me parece a mí, por lo menos a nivel de datos nosotros no lo tenemos, nos parece que es un tema bastante sumergido en la violencia criminal más grande, pero estos sistemas de información geográfica nos está sirviendo para poder identificar con más precisión los problemas y poder derivarlos en políticas públicas. Bueno, estos son cómo construye el observatorio los datos nacionales. Ahora que se dice que no hay mucha información, como en efecto la Secretaría de Seguridad no está dando mucha información, nosotros tenemos observatorios locales. Ahí tenemos el observatorio en Puerto Cortés, en Cortés el primero, pero luego en la gráfica siguiente tenemos los barrios más comprometidos en San Pedro Sula, en ese caso específicamente. Aquí tenemos ya lo que es un punto específico, creo que esto es Choloma, Cortés también, que es uno de los municipios bastante comprometidos, con los barrios mucho más complicados, porque si vemos son 2 puntos, lo que amerita que allí debería haber concentración de recursos del Estado para hacerle frente a ese problema y no dispersarlos por todo el municipio, porque no es esa la necesidad que hay de recursos para poder enfrentar este problema. Aquí tenemos Atlántida, con el mismo, son 3 municipios en Atlántida, sin embargo, el departamento de sí aparece con unos índices altísimos, pero en realidad son 3 municipios. Entonces, hay que concentrar el recurso del Estado más en esos 3 municipios, ese es el objetivo. Ahí tenemos La Ceiba específicamente, igual 3 barrios en La Ceiba. Pero si vemos, la ciudad aparece como toda la ciudad, ¿verdad? 3 barrios en La Ceiba, entonces tendría que ver como una recuperación por barrios. Choluteca. Este es un mapa, digamos, interactivo, que aquí no nos funciona en este salón porque no estamos con el internet, pero ahí se pincha cualquier municipio que uno quiere y ahí le aparece la información por municipio. Ahí están los 298 municipios con sus estadísticas. Entonces, como verán, aunque la Secretaría de Seguridad no nos traslada información, que si no lo hiciera, pero lo hace, ¿verdad? No queremos decir que no lo está haciendo, nosotros tenemos mecanismos, es más, tenemos mecanismos por si nos quieren pasar información por debajo de las cifras exactas. O sea, nosotros vamos a una mesa, o sea, digo nosotros, yo he dejado de ir hace 4 años, lo hace el equipo del observatorio, pero vamos a una mesa de homologación y ahí cada unidad lleva sus cifras. Entonces, en sentido estricto, los hacemos que los encuentren los que no quieren ocultar, porque nosotros tenemos los sistemas de información que dicen esto ha pasado en tal lugar. Y obviamente, por eso es que ustedes escucharon al presidente que dijo, nos ha bajado 5.5, y es cierto.
en el primer trimestre. Pero ese fue exactamente el mismo comportamiento del año pasado. Primer trimestre se redujo en 5.5 la tasa, pero luego tuvimos una tendencia, digamos, creciente. Lo que también es cierto es que todos los años habíamos tenido una tendencia creciente entre 8 y 12 puntos. Y el año pasado fue el primer año que se estabilizó el crecimiento. O sea, un poco porque subió también los nacimientos, ¿verdad? Porque eso es una cuestión demográfica, pero también porque hubo una reducción menor del número de casos. En este año, en número de casos, tenemos hasta marzo una reducción de 100. Eso nos arroja para el primer trimestre un comparativo de entre enero y marzo, 100 homicidios menos y una tasa de 5.5. Bueno, aquí está un mapa de denuncia ciudadana en línea, que también lo maneja el observatorio. Esta información nos ayuda mucho para validar la información, pero también hay el cuidado de que no haya una doble denuncia. O sea, que si un caso ya fue denunciado, lo comparamos y sale de la denuncia. Este es el mapa de muertes por arma de fuego. Miren, en el país siempre hay nunca hay un debate, pero hay gente que se opone por lo general al control de armas, ¿verdad? Y el país es muy permisivo a la tenencia y portación de armas. Una persona puede comprar legalmente y registrar hasta 5 armas. Nosotros hemos estado impulsando una propuesta de reforma con datos, pero generalmente los que se oponen no quieren ver los datos. Y aquí tenemos las zonas donde las armas de fuego realmente son las que mayor impactan. Nosotros creemos que con medidas de control a la aportación de armas, esto podría mejorarse, y esperamos hacer un trabajo de acercamiento. Pero aquí hay un problema: quien vende las armas son las Fuerzas Armadas. Tienen el monopolio de la venta de armas. Y hay otro problema, y es el tráfico ilegal de armas. Armas que no entran por los circuitos legales y se registran. Todo eso es herencia de los años 80, pero además muy dimensionada con el plan de Mérida y con el Plan Colombia, que nos vino a impactar bastante fuerte en la seguridad. ¿Cómo pudimos ver el impacto del Plan Mérida y el Plan Colombia? Porque en el observatorio también íbamos dando seguimiento, íbamos viendo, para empezar, las medidas migratorias se flexibilizaron. Podían entrar colombianos sin problemas. Antes del 2008, creo, se requería de una invitación, etcétera, para que los colombianos pudieran venir. En el gobierno anterior las medidas se flexibilizaron, pero también eso tuvo un efecto bastante visible, al menos, y es que entraban colombianos al país y 3 días después aparecían asesinados en unas masacres espantosas, ¿verdad? Y decía, entró al país hace 3 días, lo que significaba un nivel de persecución internacional de alto perfil. Y también con los mexicanos. Pudimos ir observando la muerte de mexicanos, sobre todo en el norte, en la frontera noroccidental. Entonces, estos temas, de más está decirles la importancia de la ciencia que ustedes estudian, cómo nos ha ayudado a nosotros en el observatorio, muy puntualmente en este ejercicio académico y en este ejercicio y en este aporte al país. Hemos contado con la Facultad de Ciencias Espaciales, que han dado capacitación, la Facultad de Ingeniería también ha ayudado con nuestros ingenieros en sistemas del observatorio, y ese ha sido pues el proceso de georreferenciar, que nos ha ayudado mucho para que la universidad en este momento pueda tener unas posturas muy sólidas, muy fundamentadas, de mucha profundidad en el tema de la seguridad, porque en realidad
No comenzamos hace un año, hace 2 años, el estudio de este tema. Lo comenzamos desde el año 2003, ya de una manera sistemática, ya no solamente como el ejercicio académico de la preocupación intelectual que teníamos en aquellos años, sino más tener más certeza, más profundidad, más rigor en el manejo del dato, estar seguro de lo que estamos hablando, poder hablar con propiedad y sobre todo poder hacer las propuestas que tenía que hacer en materia de seguridad. Entonces, creo que con esto hemos terminado y todo el mérito de estos mapas son de estos jóvenes ingenieros nuestros. Yo en realidad de esto no sé nada, ¿verdad? Más que interpretar los datos. Muchas gracias.